El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público, o un ruido confuso de voces, o un hilito de voz como la que tengo esta mañana. Bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy lunes 11 de septiembre del 2023, Pepe Toral. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ángel Melgoza? ¿Están muy heladas las cervezas por allá o qué? No, muchos cambios de temperatura, ojalá que no sea COVID, pero bueno, dolor de garganta. Está otra vez regresando una ola, digo, ya la mayoría de la gente en México pues está vacunada y alguna vez le dio y tendrá anticuerpos, entonces no están los fallecimientos tan fuertes, ¿no? Como cuando la pandemia, pero sí vuelve la ola, entonces cuídate mucho y esperemos que te mejores pronto y solo sea un resfriado. Míralo, pues no era tan solo un resfriado. Oye, y bueno, pues estamos en septiembre. Ahora sí que viva México, y se me hace bueno que empecemos por aquí porque el gobierno del estado quiere que se sientan, ¿no?, las fiestas patrias con unos 12.6 millones de pesos, en especial 6 milloncitos que van para la presentación de Café Tacuba ahí en el centro de Guadalajara. ¿Por qué no empezamos hablando de eso, Pepe? Sí, bueno, pues llama la atención porque incrementa, ¿no? De por sí, el año pasado con Pepe Aguilar, más de 10 millones de pesos y ahora ya más de 12 millones de pesos van subiéndole al nivel. Sí, fue como 10.6 el año pasado, ahora 12. Así, 10.6, ¿no? Y más o menos un poquito más caro el artista, pero todo lo que cuesta, ¿no? El concierto alrededor. Y pues bueno, esta agencia estatal de entretenimiento que se crea con el actual gobierno y que es la que se está haciendo cargo de este evento, igual de fiestas de octubre, digamos el show business, y que pues ha habido muchas críticas porque tiene un presupuesto más alto que lo que tienen algunas dependencias, por ejemplo, como la Comisión Estatal de Búsqueda, ¿no?, para el tema de personas desaparecidas, cuando se da el debate en el Congreso del presupuesto anual del año próximo, que ya pues pronto comenzarán esas discusiones ahora para 2024, es una de las dependencias pues que se critica y que se señala de tener un presupuesto demasiado alto para espectáculos frente a tantos problemas que tiene el Estado y bueno, en este caso la verbena popular, ¿no? Es algo que le encanta a la gente, lo cierto es que se llena solamente pues por el festejo del grito y demás en el centro histórico de Guadalajara, pues muchísima gente lo disfruta y si hay este tipo de artistas que son muy famosos, mexicanos como Pepe Aguilar el año pasado o este año Café Tacuba o en los festejos no patrios sino estatales, ¿no?, que se hicieron por el aniversario de el gobierno de Jalisco hace algunos meses, allí en el Parque de la Solidaridad, que le cambiaron el nombre y todo, y vinieron Los Ángeles Azules. Bueno, pues son verbenas, festejos, celebraciones populares que a la gente le encantan, pero que sí es importante llamar la atención sobre los montos pues tan altos, millonarios que se están gastando en este tipo de situaciones, y creo que sí es importante pues mostrar un poco de austeridad, ¿no?, de congruencia, una situación tan complicada que tiene el país, que tiene el estado de violencia, especialmente, pues bueno, creo que sí choca con esta visión. A final de cuentas, pues el gobierno minimiza estas crisis. El gobernador recientemente salió en uno de estos videos con gráficas afirmando que los delitos van a la baja. Claro, los delitos que escogen, no todos los delitos, por ejemplo, no, pues nunca muestran los fraudes y el tema de personas desaparecidas siempre, pues muy cuestionadas las cifras, muy cuestionables porque pues se utilizan comparaciones distintas al resto de delitos para afirmar con estadísticas que la situación va bien, que va bajando, cuando las personas que están involucradas pues saben que hay una cifra negra muy importante, que las alrededor casi 15,000 personas que se reconocen oficialmente que están desaparecidas en Jalisco, pues no
digamos, no tienen, no son las únicas, hay personas que no tienen una denuncia y que no están reflejadas en esa cifra y que podrían ser muchas más. Entonces, bueno, pues ahí está el dinero de nuestro bolsillo que va a salir para el próximo festejo, mientras se cuesta tanto trabajo que ese tipo de dependencias como la Comisión Estatal de Búsqueda, que no tiene todavía titular, o la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, pues tienen que estar requiriendo más recursos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y para este tipo de eventos, pues sí, fluye el dinero bastante fácil y cada vez en mayor cantidad. Así es, Pepe. Oye, también retomando el caso de Laura, que estuvimos hablando de ella la semana pasada, ella sigue pues injustamente detenida en Puente Grande por obra y gracia de estos empresarios que actúan de manera, digamos, coludida con el gobierno estatal. La empresa es operadora Mega, y hace, como decíamos, una semana justo veníamos comentando esta solicitud que hace la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, para que se modificara la medida cautelar de la prisión preventiva que tiene Laura Lucía por soluciones alternativas. Ahora el juez Jesús Terríquez Basulto, es el juez primero del Distrito de Amparo, respondió textualmente, dijo: agréguese a las actuaciones el comunicado de la directora de Fortalecimiento del Tejido Social con sede en la CDMX. Sin embargo, no es posible acceder a sus pretensiones, pues no cuenta con carácter reconocido en autos. Eso dice este juez Jesús Terríquez, Pepe. Digamos que recibe, ¿no? Recibe la comunicación, pero no la toma en cuenta, por no ser, digamos, considera como una parte, digamos, ¿no? Involucrada en el juicio, o no tener una autoridad como tal. Pero bueno, creo que es importante, más allá de que el juez no quiera aceptar esta recomendación, creo que sí fue muy importante este posicionamiento de la CONAVIM, una dependencia federal que analiza el caso y que efectivamente considera lo que dice la familia de Lucía, sus amigos, y aquí hemos dicho muchas veces, que esas acusaciones que se le están haciendo sobre fraude no meritan que ella esté en Puente Grande, no meritan la prisión preventiva, en este caso justificada. Pues aparentemente es injustificada esa prisión que se le está dando y que ella podría enfrentar estos señalamientos que además pues no tienen lógica, simple y sencillamente sin ser jueces ni nada. El puesto que ella tenía no implicaba la posibilidad de aprobar o no aprobar créditos. Si hubo créditos fraudulentos, pues ella no puede ser responsable y pues sus abogados, su familia tiene la confianza de que finalmente van a terminar pues determinando si es un juicio justo, que pues ella no fue culpable. El problema es que mientras tanto, mientras se prueba eso, la empresa va cada vez alargando más el proceso, intencionalmente. Es lo que aparenta, y mientras tanto ella pues tras las rejas, separada de su familia, con violaciones a los derechos humanos. Ya lo hemos dicho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos incluso ha considerado que ella es víctima de tortura por la manera en la que se le detuvo, no se le leyeron sus derechos, no se le explicó cuál era la razón por la que ahí estaba, se le desnudaba de forma injusta, se le mantuvo sin agua, sin comida, un trato inhumano que podría considerarse tortura. Y bueno, en esa situación está ahora ella en la cárcel. Y también llama la atención de esto mismo, Ángel, esto que estamos mencionando, de cómo los abogados de la empresa operadora de servicios Mega están intentando alargar este juicio con demandas que parecen absurdas. Hay una perita, una responsable por ahí, que están queriendo anular su participación solo por ser mujer. Sí, mira, justo sobre eso, el abogado de la empresa está obstaculizando el trabajo que esta perito debe realizar para verificar la firma de Laura y corroborar que ella sea quien firmó pues la solicitud de amparo. A mí me parece como vergonzoso lo que hace tanto el abogado como la empresa. El abogado obviamente es el que le presta los servicios a esta empresa de operadora Mega, pero básicamente lo que le dicen ahí al juez y meten este proceso, ¿no?, de inconformidad para básicamente decir que como es una mujer la persona que va a ser la perito, pues eso podría afectar la imparcialidad.
¿no? Y que se solidarice con Laura. Básicamente eso es lo que dice la empresa. Sí, o sea, un argumento que no se sostiene, o sea, que muy sencillamente podría tumbarse, no hay ninguna jurisprudencia que lo respalde. Es tan absurdo como entonces que cualquier perito hombre que se Imagínate, presente. yo creo que aplica más para los hombres de que estamos en todos lados. Claro. Y el juez, ¿no? A ver, pues entonces el juez es Pacto hombre, entonces se va a patriarcal. solidarizar con el gerente ahí de Mega que fue señalado por hostigamiento sexual y todo indica, todo aparenta que a raíz de esa denuncia que recibe de Laura, pues ahora se está vengando con con involucrarla en este fraude que es real, que sí existe ese fraude, pero que Laura no puede ser la responsable. Entonces, este tipo Ya van de... para más de 6 meses, ¿no? Que llevan solamente en el proceso de verificar la firma de Laura. O sea, son procesos mínimos que se están alargando con cualquier excusa absurda. Y es algo que pasa en la justicia mexicana. Digamos, hay tantos recursos que se pueden meter, digamos, combatir cada paso se puede hacer. El tema es que si se hace intencionalmente, digamos, si la idea, si la intención es solamente alargarlo y hacer más lenta la justicia, pues a eso sí se puede presentar, o sea, un juez si lo detecta puede señalarlo, puede haber sanciones, ¿no? Digamos, no es normal, no es regular hacerlo así intencionalmente para retrasarlo, y por este tipo de argumentos ridículos es que todo aparenta que eso es lo que está haciendo la empresa y el juez no lo ha determinado así, no ha emitido una sanción, no ha emitido alguna amonestación, llamando la atención justo por esta situación que solo está dilatando el que se tome una resolución, en este caso sobre un amparo, y pues ya llega hasta el ridículo, que creo que sí es muy importante señalarlo, ese tipo de argumentos ridículos en que entonces ya ninguna mujer podría participar en el juicio porque por ser mujeres se pueden solidarizar con Laura. A ver, son en este caso en el de la perito, pues es una profesional que está registrada ante el Poder Judicial, digamos, no tiene un argumento sólido para negar que sea posible que ella participe, y además, pues lo que va a hacer tampoco es algo, digamos, tan fuera de lo común, vaya, solamente va a verificar que sea una firma real de ella, ¿no? O sea, que se va a solidarizar y entonces va a decir que sí es su firma cuando no era, o sea, realmente absurdo, y todo indica que lo único que están haciendo es que se alargue el juicio y que mientras tanto ella pague por haber denunciado a su superior en el interior de esta empresa por hostigamiento sexual. Claro, la perito pues es una profesional en la materia y como tal deberían dejarla hacer su trabajo. Entonces, para Ignacio Javier N., este señor que fue señalado por hostigamiento, acoso y abuso sexual en contra de Laura Lucía y para operadora de servicios Mega, pues la verdad una vergüenza que estén haciendo, que se estén comportando como lo están haciendo. Bueno, pero tampoco nos sorprende. Pepe, el jueves 7 de septiembre la Fiscalía General de la República, con apoyo de CDN y Guardia Nacional, detuvieron en Nayarit a Yayori Villasana Monroy. Ella era era la titular de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas en Nayarit, y la detuvieron junto a otras personas, junto al Ministerio Público Dora Aime N., junto al exdirector también de averiguaciones previas Pavel N., y junto al excomandante Villegas N., todos ellos por estar presuntamente coludidos en el delito de desaparición forzada. Traemos a colación este tema de Nayarit justo porque a Yayori se le estaban presentando todos los avances en el caso de la desaparición de Wendy Sánchez, quien residía, recordemos, ahí en San Pancho, en Nayarit, cuando fue desaparecida el 9 de septiembre del 2021. Aquí en este espacio también platicamos con su hermano, con Baruch, con el hermano de Wendy, Baruch Sánchez, que nos platicaba pues más del caso. Y lamentable que esta persona que estaba a cargo de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pues ahora esté siendo vinculada justo al delito de desaparición forzada, Pepe. Es un caso muy grave que pinta mucho de lo que hemos venido comentando aquí en el Rumor de la Discordia y en otros medios sobre el tema de desaparición, como pues en muchísimas ocasiones son las autoridades las que están involucradas. No nada más es el tema de las omisiones, de la impunidad
que está en niveles tan altos en el país, sino que además de esa situación hay agentes del Estado que participan directamente en las desapariciones. Y bueno, este caso, lo que ocurrió en Nayarit es tremendo, que durante el gobierno de Roberto Sandoval, como gobernador de ese estado, todo indica que, priista, al frente de Nayarit, pues todo indica que negoció y se alió con grupos del crimen organizado y literalmente el Estado estaba participando, por ejemplo, en despojos de tierras, en quedarse con terrenos alrededor de Tepic y otros municipios y ocurría eso, o sea, despojaban a la gente de terrenos, agentes del Estado involucrados con el crimen organizado y desaparecían a quienes se resistían. Ese es una, digamos, una forma, un modus operandi que pudo constatarse, pudo comprobarse. Tan es así que el fiscal del estado de Nayarit, Edgar Beitia, está actualmente, pues, en Estados Unidos detenido justo por cargos que tienen que ver con el narcotráfico. Ya está cumpliendo sentencia, ¿no? Si no me equivoco, 20 años. Así es, digamos, como el caso de Genaro García Luna. No es un caso, digamos, aislado. No es, digamos. Pues cada vez, como... Pepe, se ve como mucho más comprobada esta teoría de que están metidos, pues hasta totalmente, ¿no? O sea, con estas colaboraciones con criminales, junto con lo que salió también del caso Ayotzinapa la semana pasada, ¿no? Viendo al ejército implicadísimo, pues, si no en la desaparición, justo en la omisión de tener cualquier acción relacionada con estos grupos criminales. Y este caso es tan grave porque no es cualquier persona, es la fiscal de personas desaparecidas. La máxima persona en el tema de combatir el delito de la desaparición en el estado de Nayarit está enfrentando cargos por cometer el delito que debió de haber combatido. O sea, es realmente, o sea, es justo, creo, la muestra de cómo está compenetrado el crimen con el Estado. No estamos hablando nada más, por ejemplo, de agentes del Ministerio Público que también fueron detenidos. No estamos hablando nada más de policías que hayan participado. Estamos hablando que es el máximo nivel jerárquico. El gobernador en ese entonces de Nayarit, Roberto Sandoval, el fiscal general del Estado, Edgar Beitia, y ahora esta mujer que no me he terminado de aprender su nombre, ahorita no lo recuerdas. De Yayori, ay, perdón, Yayori Villasana Monroy. Yayori Villasana, encargada de personas desaparecidas, todos ellos detenidos justo por desapariciones y otras violaciones graves a los derechos humanos. Y bueno, les recomendamos la entrevista con Baruch Sánchez, donde explica cómo su hermana Wendy, que estaba en Nayarit viviendo en la costa, en San Pancho, desaparece, y la poca ayuda que tenía de las autoridades, lo complicado que significaba que hubiera dos autoridades distintas de dos estados distintos teniendo que colaborar, y lo poco que colaboraban, como la familia tuvo que irse a hacer búsquedas, inclusive poniéndose en riesgo sin estar conscientes del riesgo en el que estaban exponiéndose al ir a hacer pues búsquedas en la sierra de allá cercana a la costa, ¿no? En la Sierra Madre y demás, y los pocos avances. Y bueno, si ahora, pasados los años, va ya para 3 años desaparecida Wendy, tiene más de 2 años y medio, desde el 2021, si ahora se sabe que la persona encargada de buscarla, de encontrarla, de llevar ante la justicia a los responsables de esa desaparición estaba involucrada en desapariciones, pues bueno, obviamente que nunca se iba a llegar al fondo del caso de Wendy con una autoridad así. Ya la detienen, pero es un proceso de años, es un proceso que no se va a frenar solo con la detención de esta persona. O sea, desarticular una red de corrupción tan grande en donde los máximos niveles jerárquicos de un gobierno estatal están totalmente involucrados con el crimen, ya no digamos volteando para otro lado, participando directa y activamente con grupos del crimen organizado, pues bueno, eso es algo que va a tardar muchísimos años. Si es que se busca hacer esa tarea de desmontarlo, va a tardar muchísimos años desmontar esa red, reconstruir el gobierno
de Nayarit, la justicia en Nayarit, y poder encontrar a estas personas desaparecidas, no solo desaparecidas por el crimen, también por el propio Estado. Entonces, bueno, es una situación que ha indignado muchísimo a las familias, entre otras el mismo Baruch Sánchez, ¿no? Que ha reaccionado al respecto sobre este tema, y otras familias y también organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a las familias, que han hecho posicionamientos, inclusive llamando a ya la instancias internacionales ante este tipo de situaciones. Pepe, también lo que sorprende y no se va a salvar el gobernador morenista Miguel Ángel Navarro Quintero, pues es que cuando él llega al mando del gobierno también de Nayarit, pues sorprende que los funcionarios que ahora han sido detenidos, pues se quedaban en sus puestos, no eran personas que cambiaron de lugar incluso después de la detención de el ex fiscal Edgar Vieita. Entonces ahí también importante destacar eso, y bueno, y destacar el trabajo que ha hecho esta organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos, hace ideas, que justo tiene documentadas por lo menos 47 casos confirmados donde las desapariciones pues fueron forzadas, cometidas por policía estatal y funcionarios de la Fiscalía entre 2011 y 2017 allá en Nayarit. Pepe, quisiera pasar al tema de Teocaltiche, porque justo también está ahí como pues todo lo que ha venido sucediendo y los dimes y diretes. Quisiera ver si nos puedes ayudar a entender un poquito mejor. Importante, recordar que el pasado sábado 2 de septiembre 2 policías municipales de Teocaltiche pues son asesinados por balas que en un primer momento se dice que habían sido en un ataque premeditado contra ellos. Luego se aclara, al parecer, se aclara a través de un comunicado del municipio que se trató de un ataque o una emboscada dirigida al alcalde Juan Manuel Vallejo Pedrosa, donde terminan asesinados estos 2 policías. Pero más tarde el gobierno del estado sale a negar que dicho ataque haya sucedido. El coordinador de seguridad del estado, Ricardo Sánchez, pues dice que tienen problemas para colaborar con el municipio, pues desde el día del ataque el presidente municipal no solo no responde a las llamadas de la secretaría ni de fiscalía, sino que no se ha presentado a las reuniones de seguridad, y además aseguran que en el informe policial homologado en ningún momento se refiere que el presidente Juan Manuel pues haya estado presente en el sitio del atentado. ¿Qué está pasando en Teocaltiche, Pepe? Sí, a ver, pues lamentablemente creo que tiene que ver justo con que no podemos separar crimen y política. Es un alcalde morenista, pues digamos aquí en Jalisco la mayoría de los municipios están gobernados por Movimiento Ciudadano. Teocaltiche es uno de los pocos, atreverme a decir, de los pocos que están gobernados por Morena, y este alcalde es morenista. Entonces, como también frente a situaciones tan delicadas como lo que está ocurriendo en Teocaltiche, la violencia, cómo se politiza, creo que es esta señal. No estuvimos ahí, no podemos constatarlo. Lo que dice el alcalde en su comunicado es que él iba a una zona de Teocaltiche a inaugurar una obra pública, y que en ese contexto de su visita al lugar es que se da este ataque que finalmente termina con el asesinato de los 2 policías municipales. Lo que dice el gobierno del estado es que no han podido contactar con él, algo pues que no tiene sentido. ¿Cómo no puede, ¿no? ¿Cómo no están en contacto gobierno del estado con un alcalde del municipio del estado como Teocaltiche, que ahí se encontró este coche bomba? Ha habido una serie de enfrentamientos en las plazas públicas, ha habido manifestaciones de la ciudadanía en contra de la participación de la policía del estado. Está comprobado que por lo menos Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación se están disputando el control de ese territorio, y en medio están también ataques contra la Guardia Nacional, contra la policía del estado, obviamente la policía municipal, en donde ya hubo estos 2 elementos asesinados. Entonces, en una situación crítica, aunque no lo quieran reconocer las autoridades estatales, en una situación de crisis como esa, que se rompa la comunicación entre el alcalde y el gobierno del estado, realmente cómo se va a solucionar esta situación, ¿no? Lo que dice el gobierno del estado es que no puede contactar con él, pero que justamente en el informe homologado, es decir, en el documento oficial que llenan los policías sobre un hecho,
¿no? Que es la base de toda la investigación a partir de eso que se informa de parte de los policías que ocurrió en un choque, en un homicidio, en cualquier delito. A partir de ahí comienzan las investigaciones. Es, digamos, se llama el primer homologado porque es igual respondiente. en todo el estado, porque es informe ¿Cómo? homologado. Sí, es inclusive no solo en el estado, en todo el país, ¿no? Tiene que ver con este sistema, el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, ya no nuevo, ya vamos para casi 10 años, una década que comenzó a implementarse, pero digamos, es un informe que está homologado, es decir, es igual el papelito, el formato, digamos, los datos que debe de rellenarse de parte del primer respondiente, es decir, la primera autoridad que atiende cualquier hecho delictivo, debe de llenar este informe que justo a partir de él ya un agente del Ministerio Público o a quien le corresponda va a comenzar las investigaciones y demás. En ese papelito lo que dice el coordinador de seguridad del Estado es que en ese papelito nunca se menciona al alcalde. También hay que entender qué tipo de papelitos son. O sea, ahí normalmente pues no vas a explicar todo el contexto de criminalidad, de violencia, sino vas a decir qué es lo que ocurrió específicamente. Entonces, creo que no es descabellado el que este ataque hubiera podido ocurrir en el contexto de un evento público, y tampoco es descabellado que si eso hubiera ocurrido no se hubiera mencionado tal cual. Estaba presente el alcalde con todos sus escoltas y con todas estas personas. No sabemos, tienen que aclararlo las autoridades, pero es realmente muy extraño que se rompa la comunicación en medio de una situación así entre el alcalde, la cabeza de un municipio, y el gobierno del estado en materia de seguridad. Van a llamar, yo entendía, a comparecer ante el Ministerio Público al alcalde, justo para que ya pues diga, ahora sí que oficialmente, en una declaración oficial ante quien va a llevar la investigación de estos dos homicidios, si estaba o no estaba, y si estaba en qué contexto, digamos, en qué hora exactamente llegó al lugar, en qué hora se retiró, qué es lo que había ocurrido y demás, para saber si efectivamente pues el ataque era en contra del alcalde o era en contra directamente de los policías municipales. Digamos, son dos versiones muy distintas y que es muy importante que se esclarezca más allá de lo público, pues sobre todo en la investigación criminal. No es lo mismo que vayan detrás de dos elementos policíacos a asesinarlos a que vayan a asesinar o a atacar o a agredir al alcalde, y que en ese contexto de ese ataque al alcalde es en el que resultan asesinados los policías. Ya veremos qué pasa, pero pues muy extraño que pues se dé este rompimiento de la comunicación, estas versiones encontradas entre el alcalde y el gobierno del estado. Y hay que recordar también, esto ya parece una constante, que cuando hay hechos de violencia muy llamativos, muy crecientes, muy escandalosos en vía pública y demás, y los alcaldes salen a decir que la situación es crítica o a pedirle a la gente que no salga de sus casas porque hay balaceras, el gobierno del estado lo niega. Ocurrió en Tamazula con este alcalde tan joven de futuro. En una ocasión hubo unos enfrentamientos, hubo una quema de vehículos para bloquear vialidades y demás de parte del crimen, y sale el municipio a pedir suspensión de clases al día siguiente por la situación de violencia, a la gente que pues permanezca en sus casas y demás, y el gobierno del estado salió a negarlo, rechazó la suspensión de clases, ordenó que sí se llevaran a cabo las clases y negó la gravedad de los hechos de violencia que estaban ocurriendo en Tamazula, y pues le tocó su regaño. Lo mismo ocurrió en Mazamitla, cuando en un domingo a plena luz del día, por ahí 2, 3 de la tarde, hay una balacera y demás. Las autoridades municipales se ven rebasadas por el nivel de violencia, y lo que hacen es hacer un llamado a las ciudadanía a mantener la calma, no salir de sus casas, a reportar cualquier hecho violento, a cuidarse, y el gobierno del estado una vez más sale a negar esta situación. Un regaño por ahí al alcalde, lo mandan llamar a Casa Jalisco y demás. Entonces ya parece una constante esta confrontación o este llamado de atención a los alcaldes a no llamar la atención sobre hechos violentos, a minimizar
cuando este tipo de situaciones ocurren. En Teocaltiche es algo que ya no puede negarse, es algo evidente que tiene muchas semanas, meses esta situación, este enfrentamiento entre distintos grupos del crimen organizado, los cuestionamientos hacia las distintas corporaciones que participan. Y bueno, no ayuda nada que sean de partidos políticos distintos, inclusive enfrentados electoralmente, Movimiento Ciudadano y Morena, que el alcalde sea morenista y el gobierno de Movimiento Ciudadano. Parecería que esto también tiene pues un ingrediente que enrarece aún más esa situación y pues ahora le toca al alcalde de Teocaltiche, a quien pues le niegan la veracidad de su comunicado y pues aparentemente ya se rompió la comunicación porque no han podido hablar directamente para aclarar el asunto. Pues también recomendarles por ahí el episodio que grabamos con la periodista Mónica Cervón, que explica también el contexto político en el que se da toda esta violencia en los Altos de Jalisco. Pepe, en Lagos de Moreno, para seguir en la misma zona, pues desde el 20 de agosto se localizaron restos humanos de al menos 2 personas en una ladrillera en la comunidad El Sabino. Con esto serían pues los restos de 7 personas calcinadas, los que se han hallado desde la desaparición de los 5 jóvenes en ese municipio el pasado 11 de agosto. Los restos aún no han podido ser identificados, Pepe, pero hasta el momento pues hay 3 personas que son detenidas por presuntamente haber participado de la desaparición o relacionado con el hallazgo de estos restos en la ladrillera. Valentín N., Enaú H. y Emanuel A. pues son 3 de las personas que han sido detenidas por estos hallazgos, Pepe. Sí, a ver, hay que recordar que estos hallazgos se encuentran en el contexto de la desaparición de los 5 jóvenes, pero no corresponden a los 5 jóvenes. Todavía no se identifica plenamente los restos de aparentemente estas 7 personas que estaban en esa ladrillera, pero lo que sí se confirmó... 2 en la ladrillera y 7 en total se han encontrado desde el 11 de agosto. En distintos puntos, ¿verdad? Fue en la ladrillera. Uno estaba en la cajuela del carro. Exacto. O sea, desaparecen a los 5 jóvenes que iban en el contexto de la feria, ¿no? De Lagos de Moreno, y en la búsqueda de ellos se localizan cuerpos calcinados, se localiza un cuerpo en el interior de un carro de uno de los jóvenes desaparecidos. Entonces, lo que se dice en un inicio es: en una de estas casas se encuentran restos aparentemente de 4 personas y en el auto se encuentra una quinta. Entonces, en el contexto de todo la sociedad de Lagos de Moreno indignada, manifestándose por la desaparición de estos jóvenes, ese video que circuló en redes sociales en donde ellos se ven pues atados de manos, y en ese contexto que la autoridad anuncie la localización de estos restos de 4 personas en la ladrillera y una más en un carro, pues hace suponer que son los jóvenes que ya se localizaron y pues que lamentablemente fueron encontrados sin vida. Inclusive hubo declaraciones de familiares que, aunque todavía no les entregan los resultados del análisis de ADN, dicen que ya quieren pues cerrar ese capítulo en su vida, despedir a sus hijos, hacer este evento religioso de despedida y pues dar por cerrado el asunto. Y pues lo que resulta semanas después es que estos cuerpos no eran de ellos, y el resto de cuerpos que se han encontrado en ese contexto, en total aparentemente son 7, no son esos 5. Entonces oficialmente siguen desaparecidos, no sabemos en dónde están, no sabemos su situación, si están con bien o no, en dónde, qué pasó con ellos, y tampoco sabemos quiénes son estas personas que fueron encontradas en ese contexto y que quizás sin la desaparición de los jóvenes no hubieran sido localizadas. No había un operativo especial como el que se implementó con la desaparición de los 5 que llevó a encontrar estos restos. Si no hubieran desaparecido los 5, nunca se hubieran localizado esos restos, eso parecería. Y bueno, es una buena señal, creo yo, que por lo menos ya hay 3 personas detenidas por la desaparición de estas personas, es decir, por las que encontraron en la ladrillera y otros cuerpos en esa búsqueda, pero seguimos sin tener responsables de la desaparición de estos 5 jóvenes y sin tener información de qué ocurrió con ellos. Entonces, pues la situación muy grave en Lagos de Moreno. Qué bueno que haya avances, qué bueno que haya responsables, pero especialmente más allá del castigo que les puedan dar a estas 3 personas detenidas, que den información. Hay que recordar que la ley permite pues ofrecer una clase de incentivos a las personas que son detenidas por temas de desaparición, en que si colaboran, si dan
información sobre el destino de personas que están desaparecidas, hay posibilidades de que tengan beneficios en condena, ¿no? Una reducción de la pena que podrían recibir, algo que poco se utiliza y que creo que es muy importante justo porque las familias es lo que piden. Más allá del castigo, más allá de saber responsables, lo principal es la verdad. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? Recuperarlos. Entonces, ojalá que esa herramienta pueda servir y que la detención de estas 3 personas lleve a encontrar a más personas desaparecidas, más allá del castigo que puedan recibir y que sin duda merecen. Pepe, para volver allá a Guadalajara, pues la balacera que se dio ahí en Pueblo Quieto, en este asentamiento irregular sobre las vías del tren cerca ahí por Avenida Inglaterra. Se dio una balacera el miércoles 6 de septiembre cuando vecinos del asentamiento pues abren fuego contra policías que acuden a la zona, al parecer después de que se registrara la desaparición de Gustavo López Mariscal, de 36 años, quien fue sustraído de su domicilio por personas armadas que se identificaron como personal de la Fiscalía. Los vecinos de Pueblo Quieto exigían que se les devolviera a su compañero. Los policías pues dicen no tener registro de que una detención haya sucedido, una detención de esta persona, de Gustavo López, aunque eso sí, pues mira, en medios de comunicación luego se le sacaron la ficha de antecedentes penales a Gustavo, como no, para ir criminalizando, yo digo, al desaparecido, Pepe. Sí, es una práctica común que se usa justo para bajar la presión social. Cuando hay una persona desaparecida, hay veces que de parte de las autoridades se comunica a los medios que esa persona tenía antecedentes, porque sería relevante, obviamente para una investigación criminal lo es, pero comunicar eso, ¿no? O sea, lo primero que dice la autoridad sobre una persona que está desaparecida es que tiene antecedentes penales. ¿Eso en qué ayuda a encontrarla, no? Si tenía antecedentes penales, pues entonces la autoridad ya le hizo pagar por el crimen que tenía, ¿no? Y si no, ¿por qué entonces estaba libre y no lo habías detenido? O sea, ¿eso en qué ayuda? ¿Por qué es relevante eso y no cuál es su complexión? No llamar a la sociedad que sí tiene información sobre esta persona y demás. Bueno, pues es una revisar con estas personas que se están haciendo pasar por fiscalía, que están haciendo estas detenciones, claro. O si en todo caso hay gente todavía infiltrada en fiscalía, como ya se había en su momento pues declarado, que están realizando este tipo de detenciones, de desapariciones. Sí, hemos escuchado muchas veces en estos casos en donde las personas son desaparecidas por que le llaman un comando armado, un grupo de sujetos armados que llegan. Ha habido pues muchos casos en donde las familias lo que te comentan, su testimonio es que llega este grupo que se identifican como autoridad, muchas veces como personal de la Fiscalía del Estado. Entonces las familias creen que se los llevaron detenidos, que la autoridad se lo lleva detenido, y luego cuando van a Fiscalía a preguntar por él, a buscar, a saber qué es lo que ocurrió con él, pues resulta que en la Fiscalía dicen, no, aquí no, nunca estuvo detenido. Entonces, es estas situaciones en donde la gente ya no sabe si realmente eran alguien de Fiscalía o no eran de Fiscalía, y si no eran de Fiscalía, pues qué está pasando que se identifican con tanta facilidad como si sean agentes del Estado. Es aparentemente eso lo que ocurre allí en Pueblo Quieto. Llegan, se llevan a este hombre, personas que dicen ser de la Fiscalía y que probablemente no sean, no se ha comprobado nada, es un engaño, se llevan a la persona detenida y en realidad la desaparecen. Y cuando llaman a las autoridades y llegan ahora sí policías estatales a verificar esa desaparición, es que se da el enfrentamiento, la balacera, que fue muy llamativa, colonias alrededor, gente alrededor, grabaron los videos, ¿no?, de la serie de detenciones, hubo muchos disparos, afortunadamente sin personas lesionadas, afortunadamente no hubo gente herida. Pero bueno, una movilización muy fuerte de las fuerzas de seguridad, la alarma entre los vecinos por la balacera y sobre todo esta persona que sí fue desaparecida y de quien, más allá de si tiene antecedentes penales o no, pues la autoridad tendría que estar investigando y buscando y esperemos localizarlo con vida. Pepe, también vamos a cambiar de tema un poquito. Estamos en esta temporada también de lluvias y el pasado jueves pues se provocaron unas lluvias de nuevo importantes y ahora sí pues vamos a hacer un recuento, pero un lamentable fallecimiento de estas
Dos personas, el señor de 80 años y su enfermera de unos 53 años aproximadamente, quienes quedaron atrapados en un auto, en su auto en el paso desnivel en la avenida Servidor Público y Periférico, ahí en Zapopan, donde un canal de aguas pluviales, de agua de lluvia, se desborda y provoca la inundación del túnel con un nivel por arriba de los 3 metros de altura. Pepe luego leyendo en prensa sobre las llamadas que alcanzó a hacer por ahí el señor, y pues era algo así demasiado pues frustrante, ¿no? La muerte de estas dos personas. Triste. Sí, imaginemos que están viendo cómo sube el nivel del agua, que el carro ya no arranca. ¿Y qué haces? Era una persona adulta mayor, un señor ya de edad, y la persona que lo cuidaba. Y lamentablemente quedan atrapadas, ven subir el nivel del agua cada vez más, hasta que lamentablemente pues mueren ahí bajo el agua. Inclusive reportes periodísticos dicen que llegan elementos de protección civil y bomberos y demás a sacar el agua, y que no se habían percatado de que allí estaba este vehículo, digamos en qué punto estaba exactamente, porque el nivel del agua ya lo había cubierto totalmente. Luego hay que recordar, sobre todo en temporales anteriores, la autoridad ha salido a sacar el tema de la basura. Yo inclusive recuerdo que el gobierno del estado, el propio gobernador, llegó a compartir porcentajes, y que la mayoría de las inundaciones se debían a la basura. Hicimos solicitudes de transparencia para conocer el documento exacto del cual salía un porcentaje así de preciso, cuál era el estudio, ¿no? En qué se fundamentaba, y pues resultó que no existía tal, ¿no? O sea, se inventaron el porcentaje de cuántas inundaciones eran a causa de la basura, sin querer minimizar ese tema, que es real, y que muchos cauces vemos cómo la gente va y avienta llantas, muebles, y pues claro, la basura que se ve en las calles y que luego es arrastrada y puede taponear pues un cauce o una alcantarilla y demás, sin minimizar ese tema en el que la sociedad tenemos que trabajar. Pues lo que dicen especialistas es que es una distracción, que en realidad no es la basura la responsable de este tipo de situaciones, sino sobre todo la expansión urbana, el desarrollo inmobiliario que se ha ido encima de cauces naturales de agua, y entonces en zonas que antes se infiltraba o que era un arroyo en el cual, digamos, la fuerza del agua en una tormenta tan fuerte, pues va recorriendo el cauce, y de forma natural se va frenando. Al tú construir, ya no hay una zona en donde se infiltre, ya no hay un espacio natural en el cual el agua pueda ir corriendo como lo ha hecho durante muchos años en una zona, digamos en un caminito, en ese cauce que se ha ido creado, pues sin poner en riesgo a la gente. Y al tú impermeabilizar, al construir ahí, pues esa agua corre por el concreto, corre cada vez de forma más rápida, y pues genera este tipo de acumulaciones en zonas. Digamos, esa avenida Guillermo González Camarena, o Servidor Público, que es la que atraviesa o sale de Periférico y sube, por ejemplo, hacia donde está el Trompo Mágico, el SAT, hay oficinas de la Secretaría de Educación, el palco, ¿no? Este centro de eventos de espectáculos y comunicación. Bueno, toda esa zona hay un cauce de agua en la parte de atrás, y se ha estado construyendo. Yo he tenido comunicación con vecinos. Lamentablemente nunca pude hasta ahora concretar algún reportaje, pero sí me han compartido vecinos de la zona información y documentos sobre cómo era un espacio de un cauce de agua, es hecho como una barranquita, y cómo se están comiendo ese espacio, que en teoría se debió de haber respetado el cauce y no se debió de haber construido en los alrededores de ese espacio, y se lo han ido comiendo torres, un nuevo hospital, el propio palco, que fue pues un proyecto por ahí para las radiodifusoras, ¿no? La Rato, una asociación de radiodifusoras, de gente de mucho dinero de los medios de comunicación, que recibieron un subsidio enorme del gobierno de Emilio González Márquez, y en este terreno construyen ese centro de convenciones y espectáculos de comunicación. Bueno, también ese edificio se comió parte de ese cauce. Entonces, es lógico que este tipo de tragedias van a ocurrir. ¿Es una lluvia muy fuerte? Sí. ¿Es culpa de la gente que tiró basura? En parte.
Pero sobre todo es este tipo de intervenciones urbanas en donde no respeta los cauces naturales que van provocando que en la parte alta tú construyes una torre encima de un arroyo que era natural, quitas árboles, pinos, encinos que había ahí desde hace muchos años y que van reteniendo sus raíces, las propias ramas de los árboles van deteniendo la fuerza del agua. Quitas todo eso, construyes una serie de torres de departamentos, un hospital, un centro de convenciones, el agua ¿dónde va a dar? Pues va a correr por el concreto de forma muy fuerte. Si hay basura, va a jalar toda esa basura y termina inundando un paso a desnivel. Tampoco podemos culpar a la gente, digamos, hay que hacer un llamado a la gente para tener mucha prudencia, para en este tipo de tormentas, mejor detenernos en un espacio. Si hay un paso a desnivel, mejor esperar, arriesgarnos a meternos y que se te quede el carro y que te ahogues. Pero no podemos responsabilizar individualmente a las personas que murieron en esos lugares y que ya van 7 en este temporal. Acá en la ciudad, 7 personas que mueren en distintas circunstancias, pero durante el temporal relacionados con las lluvias. Bueno, no podemos culparlas individualmente por un tema que es social y que mucho tiene que ver con las decisiones de los gobiernos municipales que están avalando este tipo de construcciones, estas urbanizaciones en zonas que deberíamos de conservar justo por su valor hidrológico y que bueno, no está dándose esa protección y finalmente en los temporales pues vamos sumando personas que mueren. Pepe, según aquí tengo el recuento, llevamos 6 personas fallecidas en este temporal. La primera persona habría sido un hombre de 30 años aproximadamente que fue arrastrado por la corriente de un canal en la colonia Cupalita, en Zapopan. El segundo, un hombre también arrastrado por la corriente y hallado en el arroyo El Garabato, en Zapopan. La tercera, un hombre arrastrado también por otro arroyo seco en Zapopan, localizado sin vida hasta Tlajumulco. Y también un adolescente de 14 años que fue aplastado por un árbol en la plaza principal de San Gaspar, en Tonalá. Las quinta y la sexta persona pues serían las 2 personas el señor de 80 años y la enfermera de unos 50 que fueron encontrados pues en este carro en el paso a desnivel. Pepe, más de la mitad de los túneles o pasos a desnivel de la ciudad presentan una peligrosidad alta. En el área metropolitana de la ciudad de Guadalajara hay 46 túneles, 25 están catalogados como muy peligrosos. Por eso recomiendan expertos que se cierren estos pasos a desnivel durante las lluvias copiosas y prolongadas. Y entre si son peras y son manzanas, Pepe, yo digo que evitar cualquier puente a desnivel de preferencia desde ahora. Sí, se ha pedido que existan, de hecho alguna vez lo anunció el IMEPLAN, el Instituto Metropolitano de Planeación, bueno, su nombre no es ese exactamente, pero es el IMEPLAN. Alguna vez se anunció un sistema de alerta temprana. Inclusive en algunos pasos de desnivel se llegaron a construir estos semáforos, ¿no? Que te iban marcando pues el nivel que llevaba el agua, ¿no? Verde, todavía puedes pasar, amarillo, mejor no lo intentes, rojo, prohibidísimo, ¿no? Te vas a ahogar. Bueno, más allá de que no han avanzado este tipo de sistemas de alerta temprana, ¿no? O semáforos para evitar que la gente lo haga, pues sobre todo llamar un poco al sentido común, a la paciencia y pues mejor orillarse, mejor esperar. Sabemos muchas veces estas tormentas de Guadalajara no duran tanto, justo porque son muy, muy fuertes, ¿no? Cae el agua con muchísima intensidad, pero en poco tiempo. Sí, es un caos, muchas veces sí tenemos algún compromiso, queremos ya llegar a casa a descansar, pero bueno, la recomendación es mejor esperar, ¿no? Mejor no usar un paso a desnivel porque pues hay personas que las ha arrastrado la corriente o han quedado ahí atrapadas y pierden la vida y pues sobre todo exigir a las autoridades una solución de fondo. También el tema de que solamente tenemos un sistema mixto de drenaje del agua negra de nuestras casas es el mismo que se lleva el agua pluvial, ¿no? Hay muy pocas obras solamente para el agua de lluvia, que además de que se necesita crear un lugar por el cual corra esa agua que cae de la lluvia, porque ya tapamos los cauces naturales, bueno, hay que crear un espacio adecuado y que no sea compartido con el drenaje de las aguas negras, justo para que no se contamine esa agua y que pueda recargar los acuíferos, pueda pues tener ahí sistemas con un tema con el ecosistema y demás. Entonces, claro, bueno, pues hay
muchísimos pendientes de parte de las autoridades y hacia allá tendremos que presionar, más allá pues de sí llamar a la prudencia, a la paciencia y a no ponerse en riesgo, digamos, de forma innecesaria cruzando este tipo de pasos a desnivel. Pues, ¿qué te parece esta zona de recarga llamada El Bajío, Pepe? Porque una reciente jurisprudencia, pues del 1 de septiembre, donde dice que se habría violado el derecho de audiencia de todas las personas interesadas en el polígono de 980 hectáreas que conforma esta zona destinada a la conservación que promovió el gobierno del estado en septiembre del 2019. Pues con este revés legal, digamos que se abre la puerta a 4 amparos que están vigentes y que buscan seguir urbanizando este importante espacio natural, zona de recargas del acuífero, Pepe. Entonces, de nuevo, el Bajío pues sigue en riesgo debido a esta jurisprudencia que podría pues llegar a afectar más, ¿no? Todavía la zona que ya ha sido impactada. Sí, tremendo. A ver, hay que recordar un poco esta zona del Bajío. Perdón, ya me contagiaste, Ángel. Está pegada al bosque de la primavera. Es una zona bastante amplia en donde está, por ejemplo, el Estadio de las Chivas o la polemiquísima Villa Panamericana. Y es una zona, yo pues he ido a reportear ahí y es como una arena blanca muy finita y personas especialistas dicen, bueno, esa agua es como si fuera una esponja. Entonces, el agua que baja del bosque de la primavera, que viene muy limpia y que es en gran cantidad, justamente porque no se ha urbanizado, digamos, la parte grande del bosque, esa agua llega y se infiltra, se va al subsuelo y se va recargando el acuífero, que no es más que el agua subterránea de la que luego sacamos para los pozos como el 25, como la cuarta parte de las casas de la ciudad. El agua que sale, bueno, viene justamente de un pozo, ¿no? Entonces es muy importante conservar esa zona. Ha habido intervenciones que han afectado justamente los niveles de recarga del acuífero de esa zona, como la Villa Panamericana, y fue en ese contexto en el que sale este decreto que ahora se tumba. Se hizo mal de parte del gobierno del estado, no se cuidó este derecho que tendrían los propietarios a poder participar, a poderse defender o a poder decir, no, pues yo no estoy de acuerdo en que se decrete como una zona de recuperación ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobernador, en medio del escándalo, porque la Villa Panamericana, después de estar 10 años detenida, se construyó, pero no se había habitado, el gobierno del estado, para recuperar la inversión que se hizo de dinero público en la construcción de la Villa Panamericana, el gobierno del estado accede a que ya se venda y se habite. Y la moneda de cambio que da ante la presión social porque no se habite, la moneda que da el gobernador es, ok, vamos a crear este decreto y se va a habitar la Villa Panamericana, pero ya nada más. En esa zona ya no va a haber una sola construcción, se emite el decreto y no se cuida esta parte del derecho, digamos, de audiencia, que las personas involucradas directamente, a las que ya tenían ahí un terreno y querían construir y ahora no pueden, pudieran haberse defendido, participar y demás. Como no se cuida esa parte, se meten los amparos y con el tiempo pues terminan echándola abajo. Es muy grave porque entonces pues resulta un engaño eso que nos dijeron en su momento de ok, bueno, pues sí, ya se va a habitar la villa, híjole, ni modo, pero nos vamos a encargar de que ya nadie más, ¿no? Después de las villas, nadie más y esa zona se va a cuidar. Pues resulta que no, y entonces resulta que nomás se puso la Villa Panamericana ya en venta y hay gente que ahí está viviendo y sigue la venta de los departamentos carísimos, por cierto, en beneficio de Corea y otras empresas que participaron en esa construcción y en teoría pues para recuperarle el dinero al gobierno de Jalisco por ahí que metió de pensiones y del Instituto de Vivienda, dinero público obviamente, bueno, pues nada más se puso digamos en venta y se habitó sin ninguna protección del espacio porque los lineamientos de protección no sirvieron, se tumbaron jurídicamente por un detalle tan importante como ese. Y también esto está pues alerta porque lo que dice una de estas notas, si no me equivoco, de Agustín del Castillo, es que también un decreto similar que se hizo en el Cerro del Tajo, que también es otra parte del bosque, que no recibió protección de área natural protegida del bosque, pero es bosque, y que ahí se quería construir por parte de
si no me equivoco, a ver si aquí no la riego, pero si mal no recuerdo es Gómez Vázquez Aldana, la constructora que estaba impulsando Santa Anita Hills en esa zona del Cerro del Tajo, y se emite igual un decreto similar al del Bajío en esa zona del Tajo. De hecho este es previo, es anterior, es de años anteriores. Se emite en tiempos de Aristóteles Sandoval ese decreto y se evita una urbanización que ya parecía inminente allá en el bosque. Esto es en el municipio de Tlajomulco y también parte de Zapopan, y podría afectar este antecedente en donde ya se cae el decreto de protección del Bajío, podría afectar a ese otro decreto. ¿Cuál es la diferencia? Que en este del Tajo sí se involucró a la ciudadanía. Entonces hay vecinos organizados que pues están en desacuerdo con esa urbanización, que se han sumado como terceros interesados a la defensa de ese espacio. En el caso del Bajío, pues es al revés. Las personas de la sociedad civil que estaban defendiendo el tema de la Villa Panamericana fueron excluidas de todo el proceso, no participaron, entonces no están activamente ya pues buscando la protección. Los particulares son los que pusieron los amparos para tumbarlo y quieren construir, a diferencia de en el del Tajo, que los vecinos están activamente participando para impedir la construcción y solo es una constructora la que está intentando urbanizar el Cerro del Tajo. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? En que aquí se involucraste a la sociedad y en la Villa Panamericana al revés. Se usó este argumento del decreto para minimizar la presión social y pues resultó ser un engaño, mal hecho jurídicamente, muy endeble. Finalmente lo tumban en amparos y pues lamentablemente lo que se puede venir es ya una serie de urbanizaciones, lo que falta de construir ahí en el Bajío que se pierda, y esto nos va a impactar en más inundaciones. Cada construcción que se haga ahí significa más inundaciones, no hay aguas abajo, ¿no? En las partes más bajas, y que el acuífero que nos da por lo menos la cuarta parte del agua en la ciudad, pues cada vez tenga menos nivel y pues un día finalmente se va a ir abatiendo o va a haber problemas como los que ocurre en la Ciudad de México de hundimientos, porque donde antes había agua, es muy sencillo, o sea, es como un popotito que le va sacando, antes había agua, ahora no hay nada y vacío, y bueno, pues la Ciudad de México por eso se está hundiendo, ¿no? Entonces, importantísimo abajo, cuidar el Bajío. Importantísimo cuidar el Bajío. Hablando también de las inversiones y de pensiones del Estado, Pepe, vámonos rapidito para ya no alargarnos demasiado, pero en noviembre del 2022 la Contraloría del Estado pues expuso que durante los 2 pasados gobiernos estatales se realizaron inversiones fallidas, un desfalco financiero por 2,000 millones de pesos en los casos de la empresa española Abengoa y en el caso también de la empresa Transporte Marítimo de México, además de otros 700 millones de pesos en 24 empresas más. El gobierno que ahora encabeza Enrique Alfaro pues ha promovido a través de la Fiscalía Anticorrupción procesos penales contra exfuncionarios del IPEJAL, y el pasado 29 de agosto el gobernador dijo que esperan recuperar el dinero de pensiones y que quienes se robaron ese dinero pues que lo paguen. Digamos que el gobierno de Alfaro pues está haciendo ahí también un poco de proselitismo, hablando de los gobiernos de los dos anteriores gobiernos, ¿no? Pepe, es una nota también que trae el tema de Abengoa y este desfalco millonario. Luis Herrera en Reporte Índigo. Sí, pues recomendar el trabajo del compa Luis Herrera, a quien también entrevistamos recientemente por acá, que da los detalles, ¿no? De pues cómo va avanzando esa investigación, esos desfalcos, esos fraudes que se hicieron con los fondos de pensiones, y en este caso de Abengoa, pues bueno, que además es una empresa extranjera que en su país de origen, en España, ya estaba en quiebra, y aún así se invirtió dinero de los trabajadores en esta empresa para obras bastante dudosas y que terminaron cayéndose. Por ejemplo, el tema del acueducto, ¿no? Ahí que iba a llevar agua del Zapotillo a León, por ahí estaba involucrada Abengoa, entre otros temas, y pues se van los españoles en quiebra, se llevan el dinerito y no se ha recuperado para los trabajadores. Se presume pues que hubo corrupción, por ahí pues quienes firmaron, quienes avalaron esta inversión no debieron de haberla hecho justamente por lo riesgosa, lo terminan haciendo aparentemente por un tema de corrupción, y bueno, es años después cuando no se recupera el dinero de esas inversiones que comienza a investigarse. Ojalá que pues el gobernador se pueda parar el cuello más allá de las denuncias, pues con resultados. ¿Y qué serían los resultados? Recuperar ese dinero perdido. Con la lana, Pepe.
Oye, también para hablar de otra empresa muy querida por ti, pero más nacional, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, pues dijo que presidentes metropolitanos se reunirán para tomar decisiones en torno al tema de la basura y de la empresa concesionaria CAPSA. Estamos muy prontos a anunciarles cuáles son los siguientes pasos, dijo el presidente municipal, pero necesitamos meterle hielo al tema por lo que viene. Yo te quiero preguntar, pues, ¿qué será lo que se viene, Pepe, que le quiere meter las hielo? Elecciones. Las elecciones yo pensaba que una decisión más importante respecto a las concesiones. Ojalá y que se tomaran decisiones antes de las elecciones y que las elecciones no vayan a enrarecerlo todo, pero todo parece que es lo que han hecho estas administraciones municipales, ir pateando el bote, no, o sea, se alargar la decisión de ya quitarle la concesión a esta empresa criminal, y ya que le toque a los que vengan después de mí, en el caso de Pablo Lemos o del resto de los municipios, ¿no? Tlajomulco, Tonalá y El Salto, que tienen contactos directamente con CAPSA, pues ya que las otras administraciones se arreglen y decidan qué hacer. Lamentable que no se tomen decisiones, y creo que sí puede preocupar lo que ocurre con el tema de la basura y las elecciones. No es la primera vez que personas involucradas advierten que CAPSA también juega electoralmente por ahí, y que así es como se ha mantenido a pesar de su pésimo servicio y pésima gestión de basureros, pues así es como se ha mantenido por décadas, pues decidiendo el destino de la basura de la ciudad. Es un tema que a la gente no le gusta hablar. Vemos el tema de las aguas residuales y de la basura como si fuera algo mágico. Saco la basura de mi casa que ya me molesta, me causa problemas, la saco a la calle, se la lleva el camión y fin del problema. Le jalo al baño, se ve el agua y fin del problema. Pues no, es apenas el inicio del problema. La cosa está en que las consecuencias no las sufrimos generalmente la gente que generamos el problema, sino las comunidades que están alrededor de los ríos contaminados, en el caso de las aguas negras y de los basureros. Entonces, pues es un tema del que poco queremos hablar públicamente, que nos da asquito, y que en realidad es un negociazo, se mueve en cantidades estratosféricas de recursos en torno a estos servicios de la basura y las aguas residuales, las aguas negras, y que tenemos que involucrarnos como sociedad porque es lo que ha estado pasando por años. No nos involucramos, queda en manos de políticos y de empresas que lo único que buscan es ganancia, se involucran en las elecciones, participan por ahí en las elecciones, reciben dinerito y demás, muchos casos de corrupción, y las empresas siguen lucrando, mientras las comunidades pues siguen viéndose afectadas, las comunidades ahí en el caso de la basura, pues alrededor de los tiraderos. Yo te digo, Pepe, que ya pongamos nuestra empresa concesionaria para tratar residuos. No, ¿para qué, Ángel? Oye, Pepe, en dos noticias pues positivas en temas ambientales, la historia del ecoparque El Fortín, los vecinos de la colonia El Fortín en Zapopan, allá muy cerca de Santana Tepetitlán, pues ganaron una batalla para impedir que en su parque, el ecoparque El Fortín, se construya una sucursal del Banco del Bienestar que el ayuntamiento le había otorgado en comodato al gobierno federal. Y esta instalación del banco pues les iba a quitar 400 metros cuadrados. Los vecinos tuvieron noticia de las obras el pasado 28 de agosto, se organizaron, realizaron una protesta para oponerse a la construcción que les quitaría este espacio recreativo. Después de eso, las autoridades municipales y federales pues deciden dar marcha atrás al proyecto y buscar otro espacio para la sede del banco. Una buena noticia, Pepe, allá en Zapopan. Sí, que necesitamos este tipo de noticias en donde pues la movilización ciudadana tiene éxito, ¿no? En esos casos ocurrió ya hace tiempo por ahí en el Metropolitano, cuando querían llevarse allá a Calaverandia y Navidalia, y que la gente se organizó y lo frenó por las afectaciones que se iban a hacer al parque. Ocurre ahora también acá en el Fortín, y ojalá hubiera más noticias así, en donde la gente se organiza para cuidar sus espacios, para evitar la tala de árboles. Iban a ser, si no me equivoco, 4. Puede sonar poquito, pero es muy importante para los vecinos de alrededor, y sobre todo un espacio que ya ganaste, que ya te apropiaste como un ecoparque, pues que no se convierta en un banco, ¿no? En un banco del bienestar operado por la Sedena. Entonces, pues bueno, un buen triunfo, y sin duda va a haber otros espacios que no son parques en donde se pueda construir esa sucursal. No quiere decir que no se necesite, pero porque es lo primero que ven luego las autoridades, un parque, el espacio ideal para construir servicios como
como si no hubiera un montón de terrenos públicos en donde lo podrías hacer, o comprar un terreno de parte del gobierno. Si necesitas un espacio, pues compras un terreno que no afecte y que ahí puedas construir tu banco o lo que sea. Sí, especialmente en una zona que quienes conozcan pues sabrán de la necesidad que hay de espacios verdes, espacios recreativos, ¿no? Pepe, la otra buena noticia es que declararán el Jardín Botánico de Vallarta como área natural protegida, o ya es área natural protegida en la categoría área destinada voluntariamente a la conservación, estas ADBCs. Con esto se convierte en el segundo espacio en su tipo con este decreto en todo Jalisco. Este jardín botánico, Pepe, pues se encuentra allá cerca de Bahía de Banderas, Cabo Corrientes, en el límite con Puerto Vallarta, ¿no? Pues importante que hayan dado este paso y que hayan conseguido ya su certificado. Sí, está muy chido esto porque es un área natural protegida que impulsan privados, ¿no? Es decir, no es el gobierno, sino los propios dueños de ese terreno lo quieren destinar a ser un área natural protegida voluntariamente. Ojalá hubiera más casos similares. Es decir, no es nada más que el gobierno impulse la protección, sino muchas veces desde la sociedad civil que se impulsen este tipo de proyectos. Entonces, pues bueno, otra buena noticia que ojalá sea ejemplo para muchos otros lugares que se necesitan proteger en el estado. Sí, justo haciendo aquí un comercial también allá en la historia que cubrimos para el documental de Tolvanera en la comunidad del Bajío, en el desierto de Sonora, pues ellos también dieron el paso para hacer su propia área destinada voluntariamente a la conservación, su ADBC. También entonces las personas que de repente no supieran o no conocieran esta fórmula, este certificado, Pepe, pues es una oportunidad para que los privados también puedan levantar la mano y decir, yo también quiero hacer de mi propiedad, de mi terreno, de este espacio conjunto, pues un área de conservación ecológica, Pepe. Muy bien, pues hay que ver Tolvanera. Sí, está ahí disponible en YouTube, cualquiera se puede aventar el clavado Tolvanera documental. Pepe, ¿algún otro tema que tengamos que estar atentas esta semana? Pues a ver cómo nos va en el tema de las fiestas patrias, ¿no? Con las lluvias que parece que por fin despierta el temporal. Ha estado muy bajo, ya lo comentábamos en semanas pasadas, como a pesar de que están las lluvias, las presas están bajando de nivel cuando tendrían que subir. Ojalá que sigan las lluvias, pero sin cobrar las vidas, vamos viendo. Y por ahí aparentemente puede haber información, hay que estar atentos del tema de la desaparición de Marco, Daniel y Salomón, estos 3 estudiantes de cine de el CAP. Es probable que haya noticias en estos días. Entonces, bueno, pues estar atentos al tema de las desapariciones, de esta crisis de violencia por la que estamos atravesando, y pues a cuidarnos y exigir a las autoridades soluciones. Sí, totalmente, Pepe. Quizás también aprovechar las fiestas patrias o estas fechas que para mí son muy contradictorias, ¿no? De celebrar la mexicanidad, cualquier cosa que entendamos por eso, pero aprovechar la oportunidad también para repensar justo frente a un periodo electoral, desde dónde lo vamos a abordar, cómo lo vamos a abordar. Aquí ya con Alejandra Guillén el jueves estaremos platicando un poco de eso, porque ella nos dio de alguna manera también luz para la agenda desde este espacio informativo, y que creo que va a ser una agenda pues alternativa y que esperamos que encuentren interesante como siempre. Buenísima la entrevista del jueves, nos la adelantamos, la hicimos antes, y estoy seguro de que les va a parecer muy muy interesante lo que la compa Alejandra Guillén nos compartirá el próximo jueves. Pues muchísimas gracias, Pepe. Gracias a ti, mejórate, cuídate. Gracias a todos ustedes también que nos escuchan, también cuídense, no se enfermen como yo. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.